Haciendo el proyecto nuevo. Voy a poner plantilla. Lo que vamos a hacer el día de hoy, les voy a poner de contexto lo que hicimos la última clase, o más bien lo que hicieron la última clase. Si recuerdan, hicieron un proyecto basado en el arreglo dinámico que habíamos hecho, que fue que ustedes lo hicieron, lo empezó a hacer con lo de laboratorio, después les dejé que ustedes lo hicieran con lo que ustedes quisieran guardar, y el último sábado fue hacerlo con lo que les dije. Muchos, o la gran mayoría, pues copiaron lo que ya había y lo fueron estructurando a las necesidades. La idea de las plantillas, de lo que vamos a hacer, es generar esta plantilla genérica en donde uno decida qué es lo que quiere guardar. En vez de copiar código, de copiar lo que necesita, porque nomás necesito agregar al inicio, pues me copio esta parte y voy armando la clase. Creamos una clase genérica donde le decimos lo que queremos guardar, qué tipo de dato queremos guardar para reutilizar ese código. Entonces esta plantilla la podemos utilizar en diferentes proyectos únicamente importándola. En vez de importar todo el código, nada más ese punto H y definimos qué tipo de objeto o tipo de dato va a guardar esa plantilla. ¿Y a qué me refiero con guardar? A que el arreglo, el compilador va a detectar qué tipo es y va a crear como el código que se va a incrustar en donde definimos el tipo de arreglo que estamos definiendo. Y ahorita vamos a ver ese tipo de palabras reservadas para definir como código genérico. Entonces vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que ya hicimos con el arreglo estático, que es definir un arreglo de tamaño fijo, en donde el arreglo va a ser genérico, es decir, puede ser cualquier tipo de datos. ¿Va? La idea de esto es que todas las estructuras de datos que implementemos posteriormente ya aquí, las hagamos genéricas, que guarden cualquier tipo de dato que nosotros deseemos. ¿Okay? Entonces vamos creando un archivo que se llame arregloestático.h y donde vamos a implementar una clase que administre objetos en un arreglo de tamaño fijo. ¿Okay? Entonces, arreglo estático.h o HPP. Le ponemos estas banderas de si no está definido. Si me lo completa. No me acuerdo cómo van ya. ¿Cómo van? Ahí está, me salió. Por acostumbrarse al completador de código. Si no está definido, arreglo estático. No lo. Y acá al final el NIF. De esa región, ¿no? Importamos lo que vamos a necesitar, en este caso el IOStream. Space. ST. Y vamos a crear la clase arreglo estático. Cuando creamos la clase laboratorio, si recuerdan, pues tenía o tiene todavía un arreglo de tamaño fijo, que es de tamaño 5, y le habíamos creado un contador para saber en qué posición agregar, o ese mismo contador nos decía la cantidad de elementos que tiene ese arreglo en ese momento, ¿no? Y con ese mismo contador validábamos cuando ya estaba lleno o vacío, ¿no? Esa misma dinámica o esa misma conjunto de operaciones las vamos a utilizar aquí. Pero ahora la clase arreglo estático va a ser un template, una plantilla. ¿Cómo definimos una clase plantilla? De la siguiente manera. Antes de definir la clase ponemos template de la siguiente manera. Typedef, creo que es typename,
y T va a representar el objeto que queremos que guarde esa clase. Externamente le vamos a pasar otro valor, size T, que va a representar la cantidad de elementos que va a guardar ese arreglo estático. Size T con minúscula. Entonces, antes de proceder a implementar el arreglo estático como una plantilla, vamos haciendo un main. Main para que nos sirva de pruebas que vamos a hacer. De ir probando la clase genérica, obviamente con sus métodos. Escribimos arreglo estático. Y vamos a crear un arreglo estático, un template, como ya está definido. El nombre de nuestra clase, que es una plantilla, vamos a decirle que nos guarde enteros, o va a guardar enteros, y que sean 10. Le voy a poner AE de arreglo estático. Entonces esa plantilla internamente va a crear un arreglo para 10. Ahorita lo vamos a programar, todavía no está programado eso, pero la idea es hacer así, esa parte. Donde la primera parte es el tipo de objeto que queremos guardar. Bien puede ser el objeto computadora, bien puede ser un flotante, o bien puede ser un arreglo para guardar 10 strings. ¿Okay? Entonces ese código va a tener esa habilidad de convertir o de crear o almacenar cualquier tipo de dato. Y ahorita vamos a empezar a hacer las pruebas. Entonces nos regresamos al arreglo estático y aquí tenemos de indicarle cuál va a ser el objeto genérico. El objeto genérico lo vamos a identificar con T. Entonces en el ejemplo que tenemos ahorita, que yo en el main le puse que la T va a ser string, al momento de compilar, el compilador lo que va a hacer es modificar este código y donde esté la T voy a ponerle el valor de string. Entonces cada vez que yo le cambie el nombre, el tipo de dato a la plantilla, pues pone aquí entero, computador o el tipo de objeto. Eso no hace el tiempo de compilación. Es como si copiáramos el código nosotros y cambiáramos el nombre del objeto que estemos guardando, pero eso ya lo hace el compilador o es parte del mismo lenguaje. ¿Okay? Entonces vamos a tener un arreglo de tamaño n. Si ven, esa n es como el segundo parámetro que le estamos poniendo al template. Entonces la n yo le estoy poniendo aquí que sea 10. Entonces el compilador, cuando compile, le va a poner aquí en la t el string, y donde va la n le va a poner el 10. ¿Okay? Entonces lo vamos a dejar, o vamos a trabajar con t y n. N es la capacidad de nuestro arreglo y t va a ser el objeto o el tipo de dato que va a guardar el arreglo estático. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Entonces sabemos que para manipular una lista o un arreglo necesitamos un contador. Entonces el contador lo vamos a definir de tipo sin signo. Si recuerdan, size-t es un valor entero sin signo. ¿Okay? Un signed int. Y habíamos puesto también esta parte de que esto sea privado, ¿no? Si recuerdan, aquí teníamos un private, todo eso era privado, ¿no? Si no colocamos nada, no sé si ya lo sepan, por default esos atributos son privados, no hay necesidad de ponerle qué encapsulación va a tener, público o privado, ¿no? Entonces viene la parte, ahora sí, pública. Entonces aquí sí hay que ser explícitos qué es lo que vamos a tener público. Como público, pues vamos a tener el constructor, que lleva el mismo nombre que nuestra clase.
Y lo único que va a hacer es inicializar el contador en 0, es decir, no tenemos todavía ningún elemento. Hay otra manera de inicializar, que es la siguiente. Igual ustedes pueden elegir la que ustedes quieran, ponerle aquí 2 puntos, ponerle contador 0. Ir anidando con 2 puntos las variables o atributos. A mí me gusta más dejarlo dentro del constructor, ¿no? Porque a veces tenemos muchas variables y se va a ir haciendo mucho más largo la inicialización, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Pero entonces lo que vamos a hacer es empezar ahora sí, otra vez a implementar los métodos para agregar al final, al inicio, en una posición, y ya más o menos esperaría que se lo supieran los algoritmos, ¿no? Entonces el primero va a ser agregar al final, en la última posición disponible. ¿Qué va a recibir? Pues va a recibir una referencia constante, porque es de solo lectura y no necesitamos una copia. Y le voy a poner, ¿qué valor le podemos poner? Voy a poner la E de elemento. Va a recibir un elemento agregar. ¿Okay? En este caso, como es un arreglo estático, tenemos que validar que no esté lleno. Si está lleno, pues ya no podemos agregar más elementos. ¿Okay? Entonces, vamos creando nuestras funciones de vacía y llena. Más abajito de eso, cuando la lista está llena, ¿qué es lo que hacemos? Retornamos cuando el contador es igual a nuestra cantidad de elementos, que es la n mayúscula. Cuando mi lista está vacía o cuando el arreglo está vacío, vamos poniéndole o porque es arreglo, arreglo lleno o arreglo vacío. Retornamos cuando el contador es 0, quiere decir que el arreglo está vacío, no hay ningún elemento todavía. Y validamos entonces si el arreglo está lleno. Antes mostramos ahí un mensaje de que ya no, el arreglo estaba lleno y no podemos agregar. Ahorita lo que vamos a empezar a incluir van a ser excepciones. Una excepción es cuando ocurre algo que no podemos lidiar o que no podemos resolver. Lenguajes de alto nivel, incluidos C++, Python, Java, C Sharp, traen manejo de excepciones. Es decir, intentamos hacer algo, si no ocurre una excepción, quiere decir que tuvo éxito la operación. Si se lanza una excepción, quiere decir que esa operación que hicimos fue inválida. Entonces, en el caso que queramos agregar en el arreglo estático y está lleno, vamos a lanzar una excepción para que el programador cache y sepa qué hacer cuando el arreglo está lleno. ¿Okay? Entonces, ¿cómo importamos excepciones? Las excepciones ya definidas en C++ están en la librería estándar, que las podemos incluir con std exception. Y ahorita creamos la excepción y vemos cómo cachamos la excepción. Entonces, una vez incluido, cuando está lleno, vamos a lanzar la excepción. A ver cómo se lanza. Sí, throw. El nombre de la excepción que vamos a utilizar va a ser out of range. Y aquí el mensaje que significa o que le daría o que nos daría el mensaje de lo que pasó cuando quisimos agregar. ¿Qué pasó? Pues que el arreglo estático está lleno.
se lanza la excepción y ahí termina el programa. Si no la cachamos, el programa termina ahí. Y de hecho muchos ya vieron excepciones cuando estábamos convirtiendo, leyendo el archivo. A veces queríamos convertir a un valor numérico, ya sea entero o doble, un carácter, y nos lanzaba la excepción del estoy o del stop, de que no se podía hacer la conversión. Y terminaba el programa. Tenemos que volver a correr, ¿no? Entonces en este caso lanzaría la excepción y terminar el programa. Ahorita le hacemos esa prueba, pero vamos a continuar agregando al final. En caso de que no esté lleno, pues va a continuar y vamos a agregar en el arreglo que tenemos, en la posición contador, ese elemento que estamos recibiendo, es decir, vamos a copiarlo en esa posición. Y como agregamos un nuevo elemento, incrementamos nuestro contador. ¿Dudas o preguntas? Vamos a probar esta parte, incluido la excepción. Entonces en el main voy a ponerle a un arreglo estático que se cree tamaño 3, uno pequeño para agregar el cuarto elemento cuando ya esté llena la lista para que nos lance la excepción. Entonces ae punto agregar al final un string. Y esto lo voy a repetir 4 veces. Voy a ponerle diferentes centros universitarios, no sé, sea. Entonces, en este caso se agregaría QSEA y UDG, QSEA, y al intentar agregar QBA, que es el último string que queremos agregar, pues ya está lleno, porque el arreglo estático lo estamos definiendo de tamaño 3. Entonces ahí debería de lanzar la excepción. Lo voy a correr, igual pruébenlo. Aquí abajo. Main. Tronó el programa y aquí me dice que se lanzó una excepción sin atraparla y me dice el mensaje que el arreglo está lleno. ¿Okay? ¿Qué tendría que hacer para que el programa no truene, no me muestre el mensaje de error? Meterlo dentro de un try catch. Entonces vamos a intentar agregar un conjunto de operaciones. Cada try lleva un conjunto o al menos un catch, porque pues, se pueden lanzar diferentes excepciones. Lo que vamos a hacer es atrapar una excepción genérica. Bien podemos ser específicos si nuestro código lanzara excepciones en específico. Muchas veces, por ejemplo, en Python, cuando dividimos un valor entre 0 o algo así, nos lanza una excepción de que no, la división no es posible, ¿no? Entonces, a veces cuando hacemos operaciones matemáticas y no se puede realizar la división, lanza ese tipo de excepciones, ¿no? Entonces, aquí va a ser exception. Vamos a verlo así. Voy a poner E para atrapar la excepción y podemos imprimir. Ocurrió una excepción y para obtener el mensaje de la excepción con .wat imprime el mensaje que hay dentro de la excepción.
Lo voy a volver a compilar y correr. Y ahora el mensaje únicamente es el mensaje que le puse más el mensaje que lanza. Y ya no me muestro como todo este mensaje de error que nos atrapó la excepción. ¿Okay? Aquí puede ir un espacio, que no salga acá. Espacio y un salto de línea al final. Dudas, preguntas con las excepciones. Vamos haciendo agregar al inicio. De la misma manera. Agregar al inicio. Va a recibir una referencia constante. Y de nuevo validamos. Y bueno, voy a copiar esta condición del if. De que si está lleno el arreglo, lance la excepción. Y si recuerdan, agregar el inicio es abrir el espacio en la posición 0, por lo que tenemos que mover los elementos de izquierda a derecha para abrir un campo. Y la primera posición disponible es donde está contador, por eso el índice comienza ahí. Para que en el arreglo, en esa posición I, que en la primera corrida es donde está contador, vamos a copiar el elemento que está antes, es decir, en la posición -1. Fuera del for, ya que se movieron los elementos, en la posición 0 vamos a copiar el elemento que queremos agregar. Y como agregamos un nuevo elemento, incrementamos el contador. Voy a copiar este mismo código de agregar inicio para crear agregar, el cual recibe
¿En qué posición? Recibe un size-t de la posición. Y hay que validar. Si está lleno, obviamente ya no podemos agregar. Y lanza la excepción. Si la posición es mayor o igual que el contador, vamos a lanzar otra excepción. Que diga posición no válida o inválida. Si no se lanza ninguna de esas dos excepciones, pues vamos a mover los elementos desde la primera posición disponible hasta la posición que queremos agregar. Una vez que se movieron a esa posición, copio el elemento en esa posición de la regla. En el main voy a comentar estas líneas del agregar. Mi arreglo estático es de tamaño 3. Al agregar al final, se ocuparía la posición 0. Y la siguiente posición disponible para agregar sería la 1. Pero si yo quisiera en mi arreglo estático agregar al cux en la posición 2 es una posición no válida. Sí la puedo agregar, pero la función o la operación de agregar es agregar en alguna posición válida de mi arreglo. Como mi arreglo nada más tiene un elemento, la posición válida es la 0 nada más. La posición 2 no es válida. Aquí me tendré que lanzar esa excepción de que la posición es inválida. Aquí está. Ocurrió una excepción. ¿Cuál fue? La posición no válida. Que la posición 2 no es válida cuando únicamente tengo un elemento. Dos puntos y ¿qué ocurre en la excepción? Lo mismo vamos a hacer con los eliminar. Entonces me voy a regresar al punto H de arreglo estático. Y acá estoy. Void
eliminar final. No recibe nada, pero sí hay que validar. Si el arreglo estático está vacío, lanzamos una excepción. Es decir, no podemos eliminar ningún elemento porque no hay ningún elemento en el arreglo estático. Throw out of range. Arreglo estático está vacío. Si no está vacío, no se lanza la excepción, quiere decir que al menos tengo un elemento que va a estar en la posición 0. Entonces lo único que hacíamos era decrementar el contador. Probémoslo en el main. En el main no agreguemos nada, es decir, nuestros agregar los comentemos. Inmediatamente intentemos eliminar. Al no haber ningún elemento, se va a lanzar la excepción y obviamente se va a cachar esa excepción. Por el main y aquí ocurrió una excepción, arreglo estático está vacío. Vamos haciendo eliminar inicio o eliminar al inicio. Eliminar al inicio. De nuevo, voy a copiar la validación. Si está vacía, si está vacío el arreglo, no podemos eliminar y lanzamos excepción. Si no, de menos hay un elemento. O si hubiera más elementos, tenemos que mover los elementos de derecha a izquierda para suprimir el elemento que está en la posición 0. Entonces con un for que comienza en 0, vamos a ir iterando hasta el contador menos 1. Y vamos a ir incrementando. Y lo que vamos a hacer es copiar en la posición 0, que es en la que arranca la posición i, el siguiente elemento. El elemento que está después. Fuera del for, decrementamos el contador porque se suprimió un elemento. Copiamos este mismo porque es muy idéntico al eliminar en alguna posición. Esto se va a llamar eliminar y va a recibir en qué posición se va a eliminar, ¿no? Y vamos a empezar a jalar los elementos en vez de que sea desde la posición 0, desde la posición que queremos eliminar. Pero falta validar
que la posición sea válida. Entonces, si la posición es mayor o igual que contador, lanzamos la excepción que la posición está fuera de rango. Chao. Dudas, preguntas. Voy a hacer otro archivo como de pruebas que se llame main2.cpp, donde incluyamos también el arreglo estático, para crear un arreglo de enteros, o para probar también por otro tipo de dato. Arreglo estático de enteros, o sea, de tamaño 10. El nombre de mi variable le voy a poner que sea enteros. Enteros, punto agregar al final, el 10. Voy a agregar varios valores, el 1, el 0 y el 4. Entonces hasta ahorita el arreglo estático puede eliminar alguna posición válida al inicio, al final, igual agregar, ¿no? Nos falta poder mostrar los elementos o poder acceder a una posición en específico del arreglo, una posición obviamente válida. Entonces, si quisiéramos imprimir los elementos o acceder o iterar sobre esos elementos, vamos a sobrecargar el elemento de los corchetes. Es decir, que enteros podamos acceder al elemento 1. ¿Dónde está el elemento 1? Pues alguno de esos elementos que se agregaron al final, ¿no? Aquí me marca error porque los corchetes no están relacionados o el compilador en ese momento no identifica cómo acceder a los corchetes de un objeto de arreglo estático. Entonces vamos a definir este operador de los corchetes dentro de arreglo estático para poder acceder a un elemento que está en esta posición. ¿Okay? ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos a arreglo.h y lo voy a poner más al final después de que está lleno y vacío.
Esta sobrecarga, este operador va a retornar una referencia. Entonces, el tipo de dato, que es el que está guardando el arreglo, y con el ampersand nos indica que nos regresa la referencia. Es decir, sacamos el dato y lo podemos modificar. Estamos modificando el elemento que está en esa posición. Si no le ponemos el ampersand, estamos recibiendo una copia. ¿Okay? Entonces, en este caso, voy a dejar que desde fuera podamos modificar el elemento que va a estar en esa posición. Entonces, para sobrecargar hay que escribir la palabra reservada operator, y ahí nos sale una lista de todos los operadores que podemos cambiarle el comportamiento o agregárselos a esa clase. Entonces, el operador es este de los corchetes. ¿Y qué recibe este operador? Recibe una posición acceder. Y lo que vamos a hacer antes de retornar, porque el caso base sería retornar del arreglo que tenemos la posición que le estamos mandando. Arreglo, aquí son. En este contexto del arreglo estático, arreglo sí es un arreglo estático, aquí lo tenemos definido. Fuera, dentro del main 2 de mi ejemplo 2, enteros es un objeto de la clase arreglo estático, y si ven ya no me muestra el error que aparece ahí. Entonces lo que va a hacer es acceder al elemento de la posición 1. ¿Okay? En este caso tengo 1, 2, 3, 4 elementos. Si quiero acceder al elemento de la posición 5, no hay ningún elemento. Entonces tenemos que validar. Antes de retornar el elemento que está en la posición que estamos pidiendo, si la posición es mayor al contador, es una posición donde no hay ningún elemento disponible. Entonces lanzamos una excepción. Posición no válida. Entonces acá en mi prueba 2 o en el main 2 podemos imprimir el elemento que está en la posición 1. Más, main 2.cpp, main 2. Con paréntesis. Y está el elemento que está en la posición 1. Es el mismo que le pongo otro, que está en la posición 0. Hasta el 10. Voy a ponerle que acceda al elemento de la posición 8, que en este caso, en este contexto de este ejemplo, que nada más hay 4 elementos, no existe la posición 8. Existe en el arreglo, pero no hay ningún elemento, ¿no? Entonces, si lo corro, va a lanzar la excepción porque es una posición no válida. Y ahí está la excepción, ¿no? Si queremos capturar la excepción, ¿qué tenemos que hacer? Pues meter ese código, el que consulta únicamente, meterlo a un try y cachar alguna excepción que ocurra. Una excepción, imprimimos con .wat el mensaje que trae la excepción.
Compilo y pruebo de nuevo y ya únicamente se atrapa la excepción y únicamente lo que estamos haciendo es mostrar el mensaje. Bien pudiéramos tener otros accesos, o sea, que acceda a los elementos que sí existen, 012, 012, y el elemento 8 que no existe va a lanzar la excepción. Va a ejecutar todo. Si yo tuviera, después de donde ocurre la excepción, que acceda al elemento 3, ese ya no lo ejecutaría. Donde ocurre la excepción, ahí truena mi código. O ahí termina la ejecución del código, ¿no? Entonces, están los elementos y ocurre la excepción y ya no sigue con el código que todavía le faltaba por ejecutar. Voy a agregarle un método al arreglo estático para que me retorne la cantidad de elementos que hay, con la idea de que por fuera podamos imprimir los elementos usando los corchetes, pero necesitamos saber hasta dónde termina o hasta dónde hay elementos. Entonces, esta método función le vamos a poner cantidad. No recibe nada, únicamente lo que va a hacer es como un get de la variable cantidad que tenemos. Se llama así cant, no es contador. La variable contador. Entonces en la pruebas 2, antes del try, vamos a hacer un for que itere sobre el arreglo estático, que comienza en la posición 0 y mientras sea menor a la cantidad de elementos que tiene ese arreglo estático. Y más. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a imprimir o mostrar
el entero o el elemento que está en la posición I separado de una coma. Fuera del for únicamente mostramos un diagonal n para que no salga todo lo demás. Entonces así de manera externa estamos accediendo a los elementos de esa clase arreglo estático. Es punto y coma. Voy a compilar, a ver si no hay algún error. Ya está. Estos son los elementos que contiene el arreglo cuando accedemos individualmente y cuando ocurre la excepción. Dudas, preguntas. Vamos agregando un método de buscar. Buscar, vamos a hacer una búsqueda simple, que es una búsqueda lineal, buscar en todo el arreglo hasta que encontremos el primer elemento que coincida. Si coincide, retornamos una referencia hacia ese elemento. En vez de retornar en qué posición está, retornamos el elemento en sí para poderlo modificar, actualizar, etc. Si no se encuentra ese elemento, vamos a lanzar una excepción. Es decir, cuando intentemos o queramos utilizar buscar, tenemos que ponerla dentro de un try catch. Si no ocurre una excepción, quiere decir que el elemento fue encontrado y lo tenemos guardado en una variable. Si lanzó la excepción, quiere decir que el elemento no se encontró. ¿Okay? Entonces este elemento o esta función va a retornar un elemento de tipo T, es decir, el elemento que esté guardando nuestro arreglo dinámico. Vamos a retornar la referencia. Vamos a enviarle al buscar y le vamos a enviar el elemento a buscar de tipo constante y una referencia. Entonces vamos a hacer un for que pase desde la posición 0 hasta la cantidad de elementos que hay, ¿no? Entonces, comenzamos desde la posición 0 hasta el contador, o sea, uno antes que el contador. Si el elemento que estamos queriendo buscar está en el arreglo en la posición I,
quiere decir que pues ya lo encontramos. Y lo que vamos a hacer es retornar E. Es decir, ese elemento que está en esa posición I. Entonces ese return E termina la ejecución del for y nos retorna el elemento. ¿Qué pasa cuando nunca entra el if? Termina el for, quiere decir que el elemento no está. Lanzamos la excepción. Voy a poner la misma fuera de rango. El elemento no se encontró. Vamos a probarlo en el main 2. Tenemos estos 10, 1, 0 y 4. Se imprimen. Voy a comentar esto para no perder este código por si lo necesitamos después. Agregamos, nos muestra los elementos y vamos a intentar buscar en el arreglo de enteros. Vamos probando que busque el 0. Y como es un arreglo de enteros, pues nos va a retornar el elemento encontrado. ¿Okay? En el caso que no queramos escribir el tipo de dato que va a retornar, podemos ponerle aquí auto. Este auto lo que va a hacer es, como si fuera un template, el mismo compilador va a ponerle ahí el tipo de dato que es. ¿Cómo va a saber qué tipo de dato es? Porque pues el buscar ahí nos dice que retorna un entero. ¿Okay? Entonces le ponemos explícitamente el tipo de dato de que es, o con auto nos ahorramos escribir todo el tipo de dato que retorna, ¿no? Si no ocurre una excepción, podemos imprimir el elemento. El elemento está en el arreglo estático. Dos puntos. E imprimimos el elemento y un salto de línea. Si ocurre una excepción, la atrapamos, es catch aquí. En Python sí es excepción. Y mostramos el elemento. De hecho, únicamente imprimimos .wat, porque ya el mensaje lo retorna ese mismo. Un salto de línea. De hecho, acá en el buscar me equivoqué, no retorna L, es el elemento que estamos buscando, el que tiene que retornar es el elemento que está en el arreglo en la posición I. Voy a compilar para ver si no hay algún error. Sí está, pero
Estamos buscando el 0. Voy a poner que busque el 10 ahora. El 10, voy a ponerle uno que no existe, el 20. Está el 20, el elemento no se encontró. ¿Okay? Vamos a hacer otro buscar que reciba, se le llama funciones lambda, es decir, podemos enviarle una función en donde, por ejemplo, nos retorne el primer elemento que sea mayor a un valor que esté dentro de la regla. Entonces esa validación de esa condición la tenemos que hacer en código y enviársela a ese buscar. Entonces ese buscar se va a llamar buscar si coincide lo que queremos que se cumpla en esa condición que vamos a programar. Para utilizar, o más bien para crear un método que reciba una función, en vez de que reciba un parámetro, va a recibir una función, vamos a importar lo siguiente. Include funcional. Entonces vamos a crear ese buscar si coincide con lo que queremos buscar, y también va a retornar un objeto, si no, lanza una excepción. Buscar si, y aquí vamos a definir una función que vamos a enviarle de manera externa. Es decir, se puede decir que va a ser un buscar genérico. Ese buscar genérico nosotros lo vamos a definir. ¿Cómo va a ser esa opción o esa función? Esa función pues va a regresar un booleano para validar si es verdadero o falso, si se cumple la condición, y va a recibir una referencia constante de tipo t. En este caso estamos trabajando con enteros. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a iterar sobre el arreglo y vamos a ir pasando esta función. Vamos a ponerle el nombre del objeto. Le voy a poner de función. Entonces, vamos a iterar sobre todo el arreglo, con una búsqueda lineal simple. Y si la función, al invocarla, le tenemos que pasar un elemento de la posición i, vamos a retornar
ese elemento. Esa función, pues ahorita no está definida, pues nosotros la vamos a definir. Dentro de esa función va a estar una condición que va a retornar un booleano, verdadero o falso, para que se cumpla esta función. Ahorita en el main vamos a definir o implementar esa función. Pues cuando esa función sea verdadera, puede decir que hemos encontrado el elemento deseado. Por lo tanto, lo retornamos. Si no, nos copiamos esta excepción para decir que el elemento no se encontró. ¿Cómo usamos ese buscar if? Vámonos al main 2. Voy a comentar este código. Primero lo copio para usarlo acá antes. Buscar si tenemos que mandarle una función. ¿Cómo creamos una función en C++? De la siguiente manera, o tiene la siguiente estructura. Son con esos tres operadores: corchetes, paréntesis, que hace referencia a la función, y las llaves o la apertura de llaves es la implementación de la función. A esto se le conoce como función lambda. ¿Okay? Se pueden crear ahí en línea, es decir, en el mismo código, o lo podemos hacer afuera. Yo la voy a dejar ahí porque ahí mismo se la vamos a enviar. La primera sección, la parte de los corchetes, es cuando queremos enviarle a esa función que estamos declarando ahí variables externas para que estén o sean usadas dentro de la parte interna. ¿Okay? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a enviar, buscar si, estamos con enteros, entonces si el entero que va a recibir, vamos a ponerle entero, de hecho aquí voy a abrir las llaves para que quede la implementación. Encuéntrame el primer entero que sea mayor a 5. De hecho, más simple, vamos a ponerlo return, el primer entero que sea mayor a 5. Entonces, si ven estos paréntesis, hacen referencia a lo que se va a pasar en la función. ¿Qué se va a pasar en la función? Un arreglo que está en la posición i. ¿Que hay un arreglo en la posición i en este contexto? Un entero. Entonces va a ir pasando cada entero dentro de el for, y el primero que se cumple, el primer entero que sea mayor a 5, ahí vamos a encontrar el primer elemento. Según a lo que tenemos acá, voy a ponerle el primer elemento que se encuentre va a ser el 10, ¿no? Ese es el elemento que me debería de retornar. Voy a compilarlo. Imprimo y me imprime que el primer elemento que se encontró mayor que 5 es el 10. Voy a ponerle aquí, modificarlo. El primer elemento que sea mayor que 1. Viendo nuestra lista, el primer elemento que va a estar, pues va a ser el 4, no hay más. Compilo y ahí me imprime, bueno, según la lista, el primer elemento mayor que 4, pues es el 10, que está aquí, ¿no? De hecho, el 10 lo voy a comentar para que no sea el primer elemento. Ya, de esta lista,
el primer elemento mayor que 1 no es el 1 ni es el 0, es el 4 que está hasta el final, ¿no? Si le colocamos o le cambiamos a esa función lambda el primer elemento que sea mayor que 10, otro elemento que no exista, mayor que 0, va a encontrar el primero que es el 1. Es el 1. Si le cambio aquí mismo el primer elemento menor que 0, no se encontró ningún elemento que coincida con esa búsqueda. Que un entero de estos que tenemos aquí sea menor que 0. Entonces, con este buscar podemos tener diferentes búsquedas. Aquí es muy simple porque tenemos un entero. Pero ahorita que hagamos el ejemplo con la clase computadora, podemos buscar la primera computadora que tenga cierta capacidad de memoria o que tenga cierta capacidad de disco duro, que tenga un identificador con ciertas características. Es decir, ese buscar podemos buscar cualquier tipo de cosa que queramos. Es decir, siempre nos va a retornar la primera coincidencia. Después vamos a hacer un buscar todos los que coincidan. Es decir, hacemos una función lambda y que todos los que coincidan con ese parámetro los vaya guardando en una lista. Pero ya que queremos nuestro arreglo dinámico, podemos crear esa lista de resultados, por así decirlo. Dudas, preguntas. Para hacer un ordenar los datos que están dentro del arreglo. Vámonos al arreglo estático. Implementemos ahí ordenar. Void. Y ahorita para probar rápidamente vamos a utilizar un método que ya viene implementado en C++ para ordenar datos. Para todavía no meternos a los algoritmos de clasificación o de ordenación de datos. Entonces, este método se llama sort y sort recibe pues un arreglo. Entonces, el arreglo que tenemos, queremos que lo ordene desde la posición 0 hasta la última posición. Y ese método se va a encargar de ordenarlos de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. ¿Okay? Y vamos probándolo en el main 2. Voy a comentarme este de buscar sim. Que nos imprima la lista de elementos y después mandemos llamar el ordenar. Una vez ordenados, los volvemos a imprimir. Ya tenemos el código que imprime cada uno de los elementos. Voy a compilarlo. Arreglo.
Sí, está. Este es el arreglo actual 104 y después ya ordenado. ¿Cómo va? No hay que ponerle la posición. Ponemos el nombre de nuestro arreglo, por default va a agarrar la primera posición y esto que tenemos acá es que se recorra esa cantidad de posiciones. Es decir, va a saltar a la última posición donde está el contador. Ya que veamos punteros, vamos a ver que lo que se está sumando aquí son direcciones de memoria. En este caso del arreglo, pues se identifican como las posiciones que tiene ese arreglo. Si no les funciona, van a tener que importar la de algoritmo. Así, include algoritmo. Seleccionas Control K en Visual. Sí. Poner en el código de presentación. Dudas, preguntas. Para terminar, vamos creando la clase computadora. Computadora.h. Prácticamente pues ya la conocemos. Con la idea de crear un arreglo estático de computadoras.
A este le vamos a generar un ID, el cual nos va a servir para, por ahora, para realizar las búsquedas y para ordenar los elementos, que en el otro caso todavía no lo tenía. Tenía sistema operativo, le vamos a poner disco, memoria, y procesador. Así lo voy a dejar. Y su constructor, y le vamos a crear otro constructor que comúnmente se les dice como parametrizado, es decir, que se le envían los atributos de manera externa para que se cree con valores, con la idea por ahora de no crear los getter y setters de cada uno de ellos. Entonces va a recibir el ID, el sistema operativo, para que no se haga una línea tan grande. Cons string, disco, memoria, y el procesador. Aquí lo que vamos a hacer, se van a enviar esos datos para que ahí se le asignen a la computadora, pero tienen el mismo nombre. ¿Okay? Entonces, para acceder al nombre del atributo o al atributo real, lo vamos a hacer con this y una flechita. Y accedemos a cada uno de los atributos privados de la clase. Y vamos copiando cada uno de los elementos que recibimos de los parámetros hacia los atributos privados.
Y vamos probando la clase computadora en otro archivo de prueba, en otro main, que sea el main3, main3.cpp. Aquí incluimos computadora.h y vamos creando la primera computadora utilizando el constructor parametrizado, es decir, enviándole el ID, el sistema operativo. Entonces este va a tener ID 10, el sistema operativo, no sé, que sea Windows 11, el disco tenga 512, de memoria 16, y el procesador que sea un i5. Ya, el constructor es privado, entonces aquí me faltó el public. Si no, nunca podremos hacer una computadora. El constructor que nomás crea el puro objeto, que no hace nada, y el constructor parametrizado, que recibe los atributos o la información, ¿no? Define. Y vamos a intentar imprimir una computadora. No me acuerdo si ya lo habíamos hecho, es decir, que se imprima la información o el objeto computadora. C01. En este caso, el cout me marca el error en el operador como de extracción, que no tiene ninguna relación con la computadora, es decir, el cout no sabe cómo imprimir una computadora. Entonces lo que tenemos que hacer es sobrecargar este operador de extracción para que lo pueda entender el cout. Entonces en computadora, en la clase computadora, vamos a hacer lo siguiente. Después del constructor, la estructura para sobrecargar ese operador es la siguiente. Se pone friend, lo que regresa es un flujo de salida, un OString, y es una referencia. Y después viene el operator que vamos a sobrecargar, en este caso que es el de extracción. Para este caso se reciben estos dos parámetros. El OString hace referencia a la salida, es decir, en este caso al cout. Y después, ¿qué es lo que vamos a imprimir? Pues vamos a imprimir una computadora. ¿Cuál computadora? La que queremos imprimir desde el main. Entonces aquí dentro de esta sobrecarga es cómo queremos que se imprima una computadora. Por medio de out, que hace referencia al cout, porque ya vimos que puede haber diferentes salidas. La salida de la consola terminal y la salida es un archivo. ¿Okay? Son las dos salidas que hasta este momento, o los flujos de salida o el string que hemos visto. Entonces, queremos que imprima el ID, o que en el flujo de salida concatene ese string y que saque el ID que tiene la computadora para
posteriormente poner un salto de línea. Después, con el mismo operador, vamos a concatenar el sistema operativo. Nos vamos a ir por cada atributo que queramos mostrar. Si compilo y corro el programa, debería imprimirme main 3, la información de la computadora, utilizando este formato. Me faltó 2 puntos, espacio. Entonces, cuando queramos imprimir con cout en un objeto que nosotros hayamos definido, una clase que nosotros hayamos definido, necesitamos hacer esta sobrecarga para que cout sepa cómo imprimir ese objeto que necesitamos imprimir por medio de cout. Que bien lo podemos hacer manualmente, es lo mismo que le pusiéramos un cout, pero lo podemos reutilizar para imprimir en cualquier otro lado, ya que hagamos un menú en este caso, ¿no? Ya que está, pues podemos crear más computadoras. Creemos 3 computadoras. Okay, voy a duplicar este código para crear la computadora 02 y la computadora 03 con diferentes IDs y diferente información. Están mis 3 computadoras y en esta misma línea del cout puedo imprimir la computadora 2 y la computadora 3 porque ya está sobrecargado ese operador como de extracción de datos. Entonces, si lo compilamos, nos va a imprimir esas 3 computadoras. Y ahorita esas 3 computadoras las agregamos a nuestra plantilla de arreglo estático. Entonces tendremos que incluir, o vamos a incluir, arreglo estático.h.
Creemos un arreglo estático de computadoras. O sea, de tamaño 5. Y le voy a poner al nombre de un objeto lab para hacer referencia que ahí tenemos un laboratorio con 5 computadoras. Voy a comentar este cout, control KC. Y al laboratorio, al arreglo estático de computadoras, voy a agregar al final cada una de esas computadoras. Computadora 01, computadora 02 y computadora 03. Y vamos mostrando la información de ese arreglo con un for. Vamos a iterar hasta la cantidad de computadoras que hay en ese arreglo estático, que es cantidad y más. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a imprimir del laboratorio la computadora que está en la posición y un salto de línea. Y aquí van a pasar antes de compilar varias cosas, porque ahorita estábamos trabajando como con tipos de datos nativos que definen en C++, strings, enteros, pero la computadora es un tipo de dato que nosotros creamos, o una clase nueva que creamos. Si nos vamos al arreglo estático, en la parte de buscar, el elemento que está guardando es una computadora. Y aquí el buscar o el arreglo estático no sabe cómo comparar pues, una computadora con otra computadora. Entonces lo que necesitamos para que no nos dé error es cómo vamos a comparar computadoras. Entonces dentro de computadora vamos a sobrecargar el operador de comparación para que cuando implementemos buscar o mandemos llamar buscar, busquemos en este caso por el ID. ¿Okay? Entonces en computadora vamos a sobrecargar ahora el operador de comparación. Y este operador va a recibir la primera computadora y otra computadora con la que se va a comparar. Creo que nada más es una. Vamos probando con una, con C. Entonces, al comparar dos computadoras para saber que es la misma, es si la computadora con la que estamos comparando tiene el mismo ID que la computadora en la que estamos ahorita. Es decir, con el ID de la computadora actual. En este caso ya estamos como quemando esta sobrecarga con este comparador, por así decirlo, o este operador. Si quisiéramos comparar computadoras por disco, memoria o procesador, tendríamos que crear un buscar, como ya lo tenemos, un buscar if,
que recibe una función lambda y que nosotros en la función lambda definamos por qué atributo vamos a comparar. ¿Ok? Pero únicamente lo voy a hacer así para que no nos dé error. ¿Va? Después utilizamos el sort. El sort sabe cómo ordenar enteros y strings porque son tipos de datos nativos. Para que el ordenar o el sort funcione con computadoras, tenemos que sobrecargar el operador menor que es con el que funciona el ordenar, para comparar si un elemento es menor que otro. Pues así como comparamos o sobrecargamos el operador de igual, vamos a sobrecargar el operador menor que. Y en este caso, ¿cómo vamos a decir cómo una computadora es menor que otra? Por medio de el ID, igual. Si el ID es menor que el ID de la computadora con la que estamos comparando, es decir, es una computadora que tiene un menor ID. Voy a compilar para ver que no me muestre ningún error. Y ahorita utilizamos el sort, que es como el que es más visible. Okay. Compiló, corro el main. Y el main o nuestro archivo de prueba 3 agrega las computadoras y únicamente nos muestra el contenido. La primera computadora, la segunda computadora. Si observamos, la primera computadora tiene el ID 10, luego el ID 2 y después el ID 5 en este caso. Lo que voy a hacer es, después de que me imprima la lista de computadoras, voy a ordenarlas. Va a ordenar de manera, o debería de ordenar de manera ascendente. ¿Por qué método? ¿Qué manera? Por medio del ID. Es el sort, va a buscar este operador y va a ver con qué lo va a tener que comparar. Después de ordenar, lo copio este for para volver a imprimir ese arreglo de computadoras. Voy a compilar. Okay. Entonces, creo que aquí va cons. Dejen ver si es eso. Diez, 2 y 5. Acá 10, 5 y 2. Es decir, lo ordenó de manera descendente. Voy a cambiarle el operador aquí para que me los ordene de manera ascendente. Esta es mi lista. La computadora 10, la 2 y la 5. Después de ordenar, ya está la 2, la 5 y la computadora 10. ¿Okay? Si quisiera ordenarlos de manera ascendente, únicamente pues hay que cambiarle el operador aquí. ¿Va? Dudas, preguntas con esto, porque de aquí ya viene su actividad. Ya que tenemos la plantilla para guardar información en un arreglo estático, lo van a usar pero en su actividad que han hecho. Es decir, si recuerdan la actividad que ustedes hicieron para guardar elementos, no sé, canciones, películas, videojuegos, etcétera, van a guardar el videojuego o la película utilizando un arreglo estático, la plantilla que ya tenemos. Y van a hacerle un menú para agregar al final, al inicio, ordenar, buscar. ¿Okay? Esa va a ser su actividad. Dudas, preguntas, hasta aquí con esto. En el otro, en el caso cuando habíamos hecho el laboratorio
dentro del laboratorio estaba implementado el mostrar. Aquí el mostrar lo estamos implementando por fuera, como lo ven aquí en el for, porque podemos acceder a los corchetes. Entonces, en su clase base que ustedes utilizan, ya sea películas, canciones, por poner un ejemplo, van a tener que sobrecargar estos operadores para que funcione correctamente pues el arreglo estático o la plantilla. ¿Okay? El operador de igualación y el operador de menor que para que funcione el SOR. ¿Okay? Entonces en su menú van a tener que incluir todas estas nuevos métodos que tenemos aquí. ¿Okay? Buscar sí, me definen una función lambda que obviamente el buscar que ya tenemos va a buscar por ID. El buscar sí recibe una función lambda, es decir, buscar por otro atributo. El primero que se encuentre que tenga en este caso la memoria igual a 512 o el disco duro, no, la memoria de 16 o el disco duro de 512. Entonces definen su comparador. Dudas, preguntas sobre su actividad. Ahí en la descripción va a venir más detalladamente los requerimientos de cada una de esas cosas. Entonces, dudas, preguntas. Si no, nos vemos la próxima semana. Nombro lista, termino grabación y ya sería todo.